vamos a empezar directamente con este tema que la verdad es uno de los temas que, como comenta Héctor, las empresas actualmente con todo lo que estamos viviendo, no solamente nos tenemos que enfocar en eficientizar o en mejorar la parte de manufactura, ¿no? Sino también la parte de las ventas o la parte administrativa. Y aquí es precisamente en donde entra el ABC para desplegar el modelo de ventas esbeltas. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, solamente antes de empezar directamente con el tema de ventas esbeltas como tal, les quiero platicar qué es manufactura esbelta, ¿no? O de dónde viene esto para poder que tengamos un concepto todos, ¿no? Bueno, todo esto viene de Japón, viene de la empresa Toyota, en donde Toyota como tal creó una metodología a través de muchos años, estamos hablando de prácticas que tienen más de 2 siglos, en donde han estado evolucionando conforme al mercado, a los tiempos que son, bueno, han sido muy cambiantes, sobre todo en los últimos 50, 60 años, y han creado metodologías como la que les muestro en esta pantalla, ¿no? Trabajo estandarizado es una de ellas, en donde tenemos la casa de Toyota, y la parte más importante de todas las casas o edificios, como ustedes lo saben, pues son los cimientos, ¿no? Entonces, en los cimientos estamos buscando lo que se llama estabilidad operativa, y ahí tenemos algunas herramientas como Heiyunka, trabajo estándar, mantenimiento preventivo total y cadena de valor. Esto hace que tengamos después de estos cimientos podamos construir las columnas, ¿no? Y las paredes de la casa, en donde hablamos de metodologías como justo a tiempo, como Jidoka, y ya crear una cultura de mejora continua. Y ya que tengamos obviamente los cimientos y las paredes y las columnas, podemos tener el techo, que llegamos a 3 cosas principales. Una, la calidad que sea la más alta calidad de los productos. 2, que el costo sea el más bajo, obviamente para tener una rentabilidad superior. Y el 3 es que tengamos el tiempo de entrega más corto. Entonces, basado en esto, que tiene que ver con la parte de ventas esbeltas, bueno, en esto se fundamenta el tema de manufactura esbelta o de lean manufacturing. Y vamos a trasladar esto a la parte ahora sí de ventas, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para que tenga unos cimientos, ¿no? Para tener una casa con cimientos en mi procesos de ventas, en mis procesos en general. ¿Qué necesito para tener unas columnas que me puedan soportar el techo? Y el techo siempre va a ser mejor calidad, costo más bajo y tiempo de entrega más corto. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito, quería explicarles de dónde viene esta metodología. Tenemos fundamentos que son 3, que el trabajo agrega valor, hay trabajo que no agrega valor y trabajo que son desperdicios. Obviamente el trabajo que agrega valor, pues es todo lo que transforma el producto, y hay que verlo ahora. En un momento más vamos a ver cómo esto se transfiere a la parte de ventas, ¿no? ¿Qué es que el trabajo agregue valor? Pues quiere decir que cuando nosotros transformamos el producto de alguna forma que el cliente está dispuesto a pagar. Después tenemos el trabajo de no valor agregado, que es cuando hacemos actividades repetitivas, de actividades que a lo mejor no son necesarias para el cliente. Por ejemplo, el cliente a lo mejor no tiene la culpa que tengamos que llenar un reporte o que tengamos que poner calidad, alguna estación de calidad o inspección de calidad en algunos puntos, porque nuestro sistema no es robusto, suficientemente robusto para asegurar que la calidad es correcta. Bueno, hay que poner una inspección de calidad, pero bueno, el cliente lo que quiere es un producto que funcione. Y hay actividades que son desperdicios. ¿Qué quiere decir esto? Son actividades que totalmente no agregan valor al producto, ¿sí? Que no agregan valor para nada a la transformación y que además podemos eliminar, y que hemos clasificado en 8, bueno, son 7 más una, que son en total 8 desperdicios en total, ¿no? Entonces, basados en todo esto, hay que optimizar las tareas que agreguen valor, hay que minimizar las tareas que no agreguen valor y hay que eliminar esos desperdicios. Entonces, basados en esta cultura de manufactura esbelta, ¿no? Que hablamos de Toyota, que fue donde empezó, que en la actualidad no solamente la industria automotriz se necesita o se usa esta metodología de lean manufacturing, manufactura esbelta, sino en industrias de todo tipo, alimentaria, aeroespacial, farmacéutica, etcétera. Además de todo esto, estamos hablando de cómo transferir la parte de ventas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de los 7 desperdicios. En los 7 desperdicios, en este caso, tenemos que es la sobreproducción, el tiempo de espera, los transportes también, retrabajos, inventarios, movimientos y defectos. Brevemente se los voy a explicar. El primero de sobreproducción es cuando producimos de más, ¿sí? Porque simplemente queremos tener una producción o tenemos que tener un colchón, por ejemplo, para que en caso de que nos haga falta, pues ahí tenemos sobreproducción, ¿no? Eso es un desperdicio desde el punto de vista del lean porque estás produciendo algo que posiblemente no se venda o no sabes cuándo se va a vender.
Los tiempos en espera, que son el número 2, cuando estamos esperando que llegue un material, cuando estamos esperando que alguien nos traiga una herramienta, cuando estamos esperando porque una máquina se descompuso, también es un desperdicio porque no está generando, no estamos transformando el producto. El transporte de piezas por toda la organización también viene siendo un desperdicio porque simplemente estamos teniendo tiempo que está pasando la pieza además en los procesos y también se pueden dañar esas piezas. Los retrabajos yo creo que no tengo que mencionarlo como tal, es un desperdicio porque tienes que hacer algo de nuevo como tal. El inventario pues es dinero parado, ¿no? El número 5 que es inventario, es dinero que está ahí detenido, es un desperdicio tener ese dinero ahí detenido en lugar de que esté generando algunas otras beneficios para la empresa. El número 6, movimientos, ¿no? Cuando el operador se tiene que agachar, tiene que levantarse, tiene que ir a buscar. Cuando el operador, la persona tiene que moverse, también es un desperdicio. Y los defectos como tal, obviamente también cuando el producto sale mal, pues es un desperdicio. Entonces, muy brevemente, les acabo de explicar en menos de 5 minutos qué es manufactura esbelta, ¿no? O sea, qué se trata esta parte de Lean Manufacturing, en donde hemos cimentado el tema de Lean Sales o ventas esbeltas. Ahora, ya pasando al tema de qué es Lean Sales o de qué me está hablando o cómo se come esto, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Con qué se toma? Bueno, Lean Sales viene siendo una metodología que nosotros hemos aquí en el CCM hemos construido para las empresas que quieren hacer unos cambios estratégicos en la parte de ventas, ¿no? Que quieren sacudir al equipo de ventas y que quieren sacudir al departamento para obtener mejores beneficios y que seamos sobre todo más eficientes y más rápidos. El modelo de Lean Sales, como pueden ver en su pantalla, está basado en los principios de manufactura esbelta que les acabo de explicar muy rápidamente. También incluimos algunos temas de habilidades blandas o lo que llamamos soft skills para ventas, ¿no? Porque ustedes saben que el tema de ventas es mucho o tiene que ver mucho con el tema de relaciones, ¿no? De personas, contacto con personas. Muchas veces el vendedor, bueno, obviamente vende por el tema de los productos que son buenos, probablemente, pero también mucho tiene que ver la relación con el vendedor. Entonces tenemos que tener un equipo de ventas que sepa cómo vender, ¿no? Que sepa cuáles son los pasos y que al final pase de ventas potenciales a ventas reales. Entendimiento del proceso de ventas también incluye este modelo de Lean Sales. Y es muy importante comentarles que todo esto hacemos una reflexión interna de la organización para poder voltearnos a ver en qué estamos a lo mejor necesitando algunos ajustes en varios departamentos que tienen que ver con ventas y también en la parte de afuera, ¿sí? Para poder esto proyectarlo a los clientes. Y bueno, estamos basando esta metodología también en 4 pilares fundamentales, que son los que están aquí también en su pantalla de la parte derecha. Básicamente, el primero viene siendo analizar y planear, que es aquí en la parte color verde. Lo que estamos buscando es en todos los procesos que involucran al tema de ventas, hay algunas veces que hacemos análisis o que hacemos planificación de algo, entonces vamos a señalarlos con el color verde. Después el número 2, que viene siendo el compromiso con los clientes, que es eso que les comento, el cómo hacer que ventas y el cliente tengan este compromiso, esta relación que sea de largo plazo, ¿no? Que es una relación duradera que haga y que permita tener relaciones colaborativas, le llamamos, ¿no? Para que el cliente se sienta más satisfecho no solamente con el producto, sino también con el servicio, que tenemos a platicar de eso. En el número 3 o el tercer pilar es liderar y también dar seguimiento a algunas cosas de ventas también para poder ser más eficaces. A veces no les damos el seguimiento a las cosas como debe de ser en forma apropiada. Bueno, también vamos a platicar un poco de eso. Y el número 4 es apoyar y desarrollar. Apoyar al equipo y desarrollar las habilidades del equipo. En eso se centran estos cuatro pilares que vamos a platicar en esta sesión. Y bien, vamos a irnos entonces directamente a la parte de Lean Sales como tal, como proceso. Sí, como proceso, aquí en la parte de arriba vemos los 4 pilares que les comentaba hace un momento. Y tenemos 7, digamos que columnas en donde vemos qué información vamos a ver o se ven en los cursos de Lean Sales. O cuando tú quieres, en este caso, aprender Lean Sales, cómo hacerlo. Bueno, son 7 las columnas. La primera parte se llama procesamiento. ¿Ok? Y si se fijan en su pantalla, esta información de procesamiento está en color verde. Quiere decir que es información que tenemos que analizar y que planificar para el cliente, ¿no? Entonces, el primero es procesamiento como tal. Y bueno, hablamos de planeación de producción, hablamos de pronósticos, hablamos de segmentación de clientes y hablamos del proceso que se llama Sales and Operation Planning o
S&OP o SIOP, ¿no? Aquí lo que buscamos en el proceso número 1 es entender todo el tema de ventas, pero desde la perspectiva de la cadena de suministro, es decir, cuál es la planeación de la producción, cómo se está originando, estamos aplicando por los protocolos correctos para programar una planta de producción, como viene siendo la orden del cliente, la fecha promesa, la fecha requerida. Estamos realmente entendiendo cuáles son los pronósticos. Tenemos un pronóstico para empezar. Ese pronóstico viene siendo un pronóstico de un mes, que bueno, realmente no sería un pronóstico como tal, pero un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿sí? ¿Qué es lo óptimo que estamos buscando en pronósticos tener para cada compañía, ¿no? Y es vital tener un pronóstico, obviamente, para que esto empiece a funcionar. Por eso se empieza con esta parte número 1. Hay que tener también una segmentación del cliente para poder entender a quién le estoy vendiendo y cómo le voy a vender, ¿ok? Porque no es lo mismo un cliente que a lo mejor tiene el 30% de la compra de tu producto a uno que tiene un 5%. Pero eso no quiere decir que lo vayas a tratar mucho mejor o mucho peor, simplemente que hay que tratarlo de una forma diferente y eso es lo que vemos en segmentación de clientes. Y bueno, el Sales and Operation Planning, que es una planeación que se hace mensual, para asegurarnos que tengamos los recursos necesarios, tanto de materia prima, recursos humanos, como recursos en máquinas, en capacidad, para tener, obviamente, cumplir con las expectativas de ventas, ¿no? Esa es la parte de procesamiento. Después vamos a pasar a la parte número 2, que viene siendo una organización que esté basada en ventas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, aquí si ustedes se fijan, el color de las actividades ya son más en color azul, que son el compromiso con el cliente. Entonces aquí lo que estamos buscando es ver desde la perspectiva del cliente cuál es el valor que mi producto y mi empresa o mi servicio está teniendo para ellos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de valor? ¿Cuál es la entrega de valor que estoy dando? A veces tenemos que usar o necesitar o tener lo que llamamos CAMs, que son Key Account Managers o gerentes de cuenta clave, que son personas de ventas que están específicamente para una o a lo mejor 2 o 3 solamente clientes específicamente, ¿no? O sea, tengo una persona que está dedicado al cliente que tiene el 30% de la venta para poder dedicarle al cliente pues el servicio, la parte técnica, seguimiento a las cosas, proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, lo necesito, no lo necesito, cuándo sí lo necesito y cuándo no. Esa es la parte que vemos aquí en la parte de CAMS, ¿no? Y obviamente el tema de objetivos de ventas, que tienen que ser objetivos retadores, tienen que ser objetivos que sean específicos para cada vendedor, tienen que ser objetivos que sean medibles y también obviamente tienen que ser objetivos cuantificables, ¿no? Entonces todo eso vemos en la parte de objetivos de ventas y ese es el segundo, digamos que la segunda columna de la parte del INSEOS. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, manden un mensajito ahí en el chat y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto las vamos a ir contestando. Muy bien, el tercer pilar o la tercera columna que tenemos en cuanto al Lean Sales viene siendo administración visual, ¿no? Porque la parte de Lean en manufactura te marca mucho el tema de que seas muy visual, ¿no? Que podamos darnos cuenta en un pizarrón, en un tablero, qué está pasando, qué está sucediendo. Y la verdad es que hace totalmente sentido y más con ventas que en un momento rápido podamos darnos cuenta de cómo va precisamente las ventas. Entonces aquí estamos hablando de unas actividades que, como pueden verlo en verde y en naranja, es más como analizar información, pero también dar seguimiento, en este caso, a la venta, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es tener un dashboard de ventas, es decir, un tablero, ya sea generalmente electrónico, de ser posible, en donde veamos cómo es que las ventas van evolucionando y también un dashboard de rentabilidad que a veces puede ser el mismo o pueden ser separados dependiendo de la confidencialidad de la información. Pero al final queremos entender dos cosas. Una es cómo va la venta y dos es ver cómo es que la rentabilidad se está dando, ¿no? Cuánto estamos ganando, cuánto está ganando nuestra empresa. Y bueno, en la parte ya del tercer punto son cuáles son los KPIs de ventas, cuáles son esos métricos que ventas tiene la organización. Tiene mucho que ver con el tema, obviamente, de dar seguimiento y liderazgo. Muy bien, estamos hablando de administración visual. En el siguiente punto, que es el punto número 4, estamos hablando de un liderazgo del equipo de ventas, ¿no? Y si se fijan aquí, las actividades ya son más de color, un color como morado, que estamos hablando de cómo apoyar al equipo de ventas, cómo desarrollar a tu equipo de ventas para que tenga esas habilidades que te comentaba al inicio, ¿no? Esas habilidades blandas
o soft skills para poder tratar con el cliente. Y aquí vemos principalmente 4 bloques. El primero es equipos de alto desempeño. Sí, queremos equipos de ventas que sean funcionales y que puedan hablar con cualquier tipo de cliente, desde un cliente que factura $1 hasta un cliente que facture millones de pesos. Queremos equipos de ventas que tengan inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Que la forma en que reaccionan ante las situaciones, ya sea con el cliente o ya sea internamente en la empresa, ¿sí? Que sea de una forma inteligente, que sea algo que obviamente busquemos el apoyo y digamos que el beneficio de la empresa. Queremos personas inteligentes emocionalmente que puedan llevar un conflicto, digamos que a buen término, ¿no? Y de ahí también viene el siguiente módulo, que es el tercero, que es negociación y manejo de conflictos. Aquí hay muchos modelos de negociación, bastantes modelos de negociación. Hay un par de modelos, digamos que un poco más conocidos, como por ejemplo el modelo de Harvard de negociación, el cual utilizamos precisamente para poder hacer que el cliente, cuando hay un conflicto, no se sienta como que perdió algo, ¿no? Y también internamente, porque ustedes sabrán que los equipos de ventas tienen que ser los mejores negociadores internamente en la empresa, ¿no? Estamos hablando de los productos, estamos hablando de capacidades, estamos hablando de pedir información técnica para el cliente, cuando tienen que revisar algo, por ejemplo, con el tema de calidad. Entonces, internamente también, este curso habla de manejo de negociación y de manejo de conflictos, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro de la organización, que sabemos que muchas veces hay situaciones ahí de conflicto, ¿no? Y bueno, también como para redondear el tema de liderazgo del equipo de ventas, tenemos el tema de administración del tiempo, lo cual es muy importante entender qué hacemos cada semana o cada día de la semana para poder que esos objetivos que vimos en la parte 3 y esos KPIs de la parte 3 y objetivos de la parte 2, pues al final se lleven a cabo, ¿no? Que los cumplamos. Entonces, para eso también tenemos el tema de administración del tiempo para que sea muy efectivo las tareas, las actividades que hace nuestro equipo de ventas y que al final lleguemos a estos objetivos. ¿Ok? Muy bien. Después vamos a pasar al número 5, que viene siendo la administración del cliente. En la administración del cliente hay una mezcla, ¿no? Que habla un poco del compromiso con el cliente, pero también también de desarrollar el equipo de ventas, ¿no? Y aquí hablamos de la satisfacción del cliente. La pregunta es, ¿estás tú consciente si tu cliente está satisfecho con tu producto? Muchas veces dice la gente, bueno, es que si no dice nada, entonces no pasa nada, pero probablemente no sea así. Probablemente tu cliente no te dice algo porque ya está buscando otro proveedor, ¿no? O tal vez a lo mejor está consciente y está contento contigo. Sin embargo, entre la incertidumbre necesitamos conocer cuál es la realidad de esto, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es, con esto, satisfacción del cliente es entender qué es lo que el cliente está buscando por medio de encuestas, por medio de algunas cosas que te vamos a mostrar en cursos de este tipo y obviamente las expectativas del cliente, conocerlas y muchas veces dicen, bueno, y tenemos que superar las expectativas del cliente, ¿no? Yo pienso que primero hay que tratar de cumplir esas expectativas del cliente para pensar en superar esas expectativas. Primero hay que cumplirlas. Y bueno, en la última parte ya hablamos de desarrollar el equipo de ventas como tal, para pasar de algo que se llama servicio al cliente o customer service, como lo conocemos también mucho en las industrias, a pasar a un cuidado del cliente o un customer care. Quiere decir, lo que queremos es cuidar al cliente, más que servirlo, ¿no? Queremos cuidarlo, queremos atenderlo, queremos que el cliente se sienta a gusto con nuestro producto, con nuestro servicio, pero que vea que se le importa, que sí nos importa a él, su tiempo, su productividad, etcétera, ¿no? Entonces también vemos el tema de qué es este Customer Care, cómo podemos llegar a lograrlo y a implementarlo en las organizaciones y obviamente pues que nos ayude para aumentar las ventas. Esa es la parte número 5 de administración del cliente. Después vamos a ver el número 6, que estamos hablando totalmente de ventas y aquí hablamos también de cómo digamos que tener ese compromiso con el cliente, pero también hablamos de dar seguimiento. Hablamos mucho del desarrollo de mercados, cómo es que nuestro mercado está actualmente, entender a nuestra competencia porque tenemos que saber contra quién vamos para poder ver si nuestros productos y servicios son los más óptimos. Hablamos también ya en la parte de dar seguimiento, de convertir esas ventas que son potenciales o esos leads que le llaman, haya clientes reales, ¿no? Clientes que nos compren, clientes a los que les facturemos productos o tal vez servicios. Eso es lo que estamos buscando.
Y también necesitamos tener una medición, en este caso, de la retención de clientes, ¿no? Es muy importante traer clientes a la empresa, muy importante. El punto es que la cantidad de clientes sea mayor cada día. Sin embargo, también tenemos que tener la posibilidad de retener a los clientes, ¿no? Esa parte también es muy importante y hay que medirla. Entonces, te vamos a enseñar o te enseñamos en estos cursos cómo podemos medir la retención de clientes para poder que no solo te asegures de tener más, sino que los que tenemos se queden y creemos esos lazos duraderos de lo que estamos hablando, esas relaciones que vamos a apoyar con la parte número 4. Y bueno, el último punto del Lean Sales viene siendo precisamente el número 7, que es producto y precio, que aquí ya habla más de analizar y planear. ¿Qué tanto conoces tu portafolio de productos? ¿Qué tanto conoces ventas? Toda la gama de productos que tenemos. ¿Qué tanto conoce ventas, los canales de venta que tienen? ¿Cuántos canales de ventas tienes? ¿Son los más, digamos que son los más óptimos? ¿Son los óptimos para tu industria? ¿Y cuál es la rentabilidad de los productos? Muchas veces la parte de la rentabilidad de los productos se queda como que escondida, como que no nos gusta que sepa la gente cuánto se gana por producto, por tonelada, por batch, por camión, etcétera. Sin embargo, si tú tienes una mezcla correcta de productos, no solamente en volumen, sino también la parte de rentabilidad, créeme que, y al momento de decírselo a ventas, créeme que esto va a ayudar mucho a que las ventas suban porque vas a poder amarrar, digamos que esta rentabilidad de productos la vas a poder amarrar junto con los objetivos de ventas y junto con sus KPIs. Entonces se fijan estos 7, digamos que aspectos del modelo de Lean Sales o de ventas Lean, de ventas esbeltas, hacen de principio a fin que nuestro equipo de ventas esté enterado de qué está pasando con su mercado, cómo llevar el seguimiento de esas ventas, cómo buscar que el cliente se sienta acompañado, cómo buscar que el cliente tenga ese valor agregado y nosotros entender ese valor agregado y si estamos haciendo algo para que realmente así sea y siempre ayudándole al cliente, perdón, a ventas, a que toda esta información la construya de forma rápida, de forma eficiente, con los valores que la empresa tiene y que necesita transmitir a sus clientes y aparte de una forma sin manejar conflictos, siempre de una forma inteligente emocionalmente, administrando su tiempo para que sea más rápido desde una perspectiva de manufactura esbelta, ¿no? Esos son los 7 pilares que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, al final todo esto habla o engloba, si ustedes se fijan en la parte de abajo, algo que se llama gestión del desempeño y solución de problemas. Todo esto va acompañado de cómo podemos buscar que ese desempeño sea, digamos que duradero, que sea más adelante y solucionar los problemas que se nos vayan atravesando a través de todo este tiempo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que les estoy presentando, si se fijan, tiene que ver con lo que les platicaba al inicio de manufactura esbelta, sí, porque es la base. Sin embargo, ya está muy customizado para la parte de ventas, en donde vemos el tema bueno, cómo convertir estas ventas potenciales a ventas reales, vemos el portafolio, vemos la perspectiva de valor del cliente, siempre de la mano del tema de valor y de la parte esbelta o rapidez y eficiencia. Muy bien, perfecto. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario. Es más o menos lo que yo les traigo como taller para el tema de ventas desde la perspectiva de Lean. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas en caso de que haya alguna pregunta, con mucho gusto, a sus órdenes. Y paso la batuta aquí a mi tocayo Héctor García. Claro que sí, muchísimas gracias, tocayo. A ver, pues sí tenemos varias preguntas por acá. Igual si quieres dejar tu cámara prendida, no pasa nada. Una pregunta, del pilar 3 del modelo, lo que tiene que ver con dashboards y KPIs, preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre los dashboards de ventas y rentabilidad y los KPIs de ventas? Ese pilar, ¿cuál sería la diferencia entre los 3 bloques? Claro que sí. Excelente pregunta. Mira, los KPIs de ventas tenemos que construirlos, tenemos que hacerlos, ¿no? Y esos KPIs de venta lo que nos va a ayudar es a entender cómo vamos a medir a nuestras personas de ventas. Ese punto creo que es muy claro, inclusive tal vez ya lo tienes en tu empresa o inclusive tendremos que hacer cambios, ¿no? Para que realmente los métricos sean justos y sean retadores. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda es cómo poner esos métricos en un dashboard, en un tablero, para que tanto el equipo de ventas como el gerente de ventas o el director de la empresa
pueda ver cómo van avanzando sus KPIs, ¿no? Entonces, el dashboard, tanto de ventas como de rentabilidad, se basan o muestran de una forma muy visual esos KPIs y cómo van avanzando en el tiempo. Ok, perfecto, muchas gracias. Aquí viene otra pregunta, va relacionado con lo mismo. ¿Qué KPIs son los que tienen el mayor impacto? ¿Qué KPIs son los que se tendrían que estar monitoreando en el área de ventas? Sí, claro, pues mira, hay dos que son básicos y hay muchos KPI dependiendo de la industria, pero dos, uno es el volumen de ventas, eso es basiquísimo, que primero tenemos que buscar tener volumen, tener ventas como tal, facturación, ¿verdad? Y el segundo viene siendo digamos, el margen o la rentabilidad, ya sea por tonelada, por camión, por producto, como tú lo veas, por batch, por lote. Esos son los primeros dos, digamos que muy básicos. Y ya dependiendo de esto, obviamente estamos hablando de cuánto producimos y cuánto estamos ganando. Y hay otros métricos, por ejemplo, si la empresa es una empresa socialmente responsable, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos buscando que venta nos ayude a vender un producto que tiene un sello sustentable porque, y tiene un proceso especial, por ejemplo, a lo mejor un porcentaje de las ventas como KPI tiene que ser sustentable, ¿no? Puede ser un métrico. Otra puede ser a lo mejor que se reduzcan temas de incidencias de calidad. ¿Qué dices tú? Bueno, es que es más un tema de calidad. Bueno, sí, claro, es un tema de calidad, pero también a lo mejor algo tiene que ver que el producto se esté, por ejemplo, haciendo mal o utilizando mal por el cliente, entonces hay mucha educación que la persona de ventas tiene que hacer con el cliente, ¿no? Y así va a haber muchos KPIs que puede haber, pero bueno, principales son los primeros dos que les he comentado, volumen y la parte de rentabilidad o margen. Okay. Viene aquí igual con el tema de los KPIs, creo que han dado bastante interés. Por ejemplo, ¿cómo se puede medir a los vendedores nuevos? ¿Cómo se mediría a ellos en particular? Sí, pues mira, cuando hay una persona de ventas nueva, generalmente hay ya un business case o un caso de negocio donde tú tienes una proyección de tu negocio. O sea, tú nunca empiezas un negocio o una línea nueva o un cliente nuevo si no tienes una proyección de cómo te va a ir con el negocio. Entonces, lo que yo he hecho, por ejemplo, cuando tengo personal de ventas que va empezando es, mira, la proyección de mi negocio es esta. Ejemplo, te voy a dar números muy fáciles o muy rápidos. Yo quiero que, por ejemplo, en el próximo año se vendan 1,500 piezas de este producto y que esas 1,500 piezas me dejen, por ejemplo, 150,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo una revisión de mercado, ya tengo una proyección de cuáles van a ser los costos, de cuáles van a ser las ganancias. Entonces, yo no puedo medir a la persona nueva, más bien no puedo decirle, no, no te voy a medir porque pues vas empezando, ve a ver a ver qué puedes hacer. Tampoco le puedo poner unas metas súper altas o iguales a las de los vendedores actuales. Pero si yo ya le doy un portafolio que existe, simplemente es seguir desarrollando ese portafolio, ¿no? Y tiene que ver mucho con los métricos o los objetivos que la empresa tiene para el año que está corriendo. Y si es un nuevo negocio como tal y tienes una persona de ventas nueva, pues tienes que tener ya una proyección de este negocio si va a funcionar o no. Ya en la realidad lo que vaya pasando, obviamente puede ser diferente, puede ser mucho peor, puede ser mucho mejor. Entonces, bueno, en caso que sea mucho mejor, pues yo creo que no va a haber ningún problema, obviamente, para que al vendedor se le recompense y tenga métricos correctos o métricos buenos. Y si es mucho peor, hay que ir ajustando y hay que ir viendo si fue porque realmente la persona de ventas no hizo lo que tenía que hacer o simplemente el mercado no funcionó, la idea no era tan buena, los canales de distribución no fueron los mejores y eso nos toca a nosotros como directores o gerentes de las empresas poder ir entendiendo qué está pasando. Y ahí es donde los dashboards entran, ¿no? Para nosotros ir viendo cómo se está moviendo la información, cómo se está moviendo la venta, el volumen, la rentabilidad, que son los métricos importantes que acabamos de comentarles, ¿no? Perfecto. A ver, aquí viene otra. Los KPIs sigue preguntando. Para el tema de crédito y cobranza, preguntan, ¿podría desarrollarse un KPI para la cobranza? Totalmente. Un métrico para la cobranza, por ejemplo, viene siendo cuántos días por yo recuperar mi cartera. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿no? Los clientes generalmente no nos pagan en cash, no nos pagan en efectivo o por adelantado. Hay algunos que sí podríamos hacer esa presión, pero generalmente nos pagan en
15, 30, 60 y algunos que 90, 120 o 180 días, ¿no? Dependiendo de las negociaciones a las que llegues. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un cliente de 60 días que te paga en 60 días, entonces tú tienes que, esos 60 días pues van a ser como que, pues cero, ¿no? No hay ingreso. Pero a partir del día 60 en adelante, esos son días que tú tienes que ir cobrando al cliente o que no debería de haber del cliente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, sabes que mis días vienen siendo, por ejemplo, 8 días. ¿Qué quiere decir esos 8 días? Es que en promedio yo me estoy tardando 8 días más de lo que yo sé que mi cliente me debe pagar. Entonces, algunos vas a tener 60, otros 90, otros 120, otros 15, no hay problema. Al final tienes 8 días en promedio de más que te están pagando con respecto al acuerdo que tú llegaste al cliente. Entonces, a lo mejor, pues no nos va a gustar que un cliente sea 15 días y otro a 90, ¿no? El de 90 vamos a batallar, pero si llegamos a esas negociaciones, pues sí queremos que nos pague a 90 días. Entonces, una forma de medir la cartera es que tengamos la cantidad, la menor cantidad de días después, digo, ya como para contestar la pregunta, un métrico es qué tantos días después me están pagando y obviamente queremos que eso tienda a cero. No va a ser posible generalmente que sea cero, pero sí que tienda a cero. Y dependiendo de la industria, hay industrias que a lo mejor manejan, por ejemplo, 5 días después del pago del cliente. Hay otros que manejan a lo mejor 10, 15 días, dependiendo mucho de la empresa. Ahí sí tendría que estar dependiendo de la industria o de la empresa que tanto te afecte el flujo de caja. Ok, excelente. A ver, ahora sí, otra pregunta, y este va relacionado al tema de los soft skills. ¿Cómo se puede apoyar a un vendedor que se frustra en las negociaciones o al no ver resultados? Sí, mira, un vendedor que se frustra en las negociaciones realmente tenemos que apoyarlo mucho porque en ventas la frustración tiene que ser uno de los skills, una de las habilidades. Cuando tú buscas a un vendedor, tienes que asegurarte que esa persona no se frustre tan rápido. ¿Por qué? Porque es parte de la negociación, la parte de la venta, del 100% de los alcances que tienes tú con tu cliente. Hay realmente estudios en los que entre el 10 y el 25% realmente se convierten en ventas. Entonces, para empezar, tiene que tener esa habilidad. Si no la tiene, en la parte de inteligencia emocional se puede manejar esto, ¿no? Que es parte de lo que platicábamos de cómo tenemos esas habilidades blandas. ¿Y cómo llegamos a esa parte de frustración, a poder bajarla? Pues practicando, ¿no? En la parte de inteligencia emocional se practican precisamente todos estos temas de frustración. Y además, en otro de los módulos, no sé si lo recuerdan, pero platicamos de cómo hacer que las ventas, perdón, sean de potenciales a reales. Entonces, en ese curso también lo que vemos, o en esa partecita, es cómo llegar a que de una forma obviamente práctica también, de que se conviertan esas ventas. En los productos, generalmente tienes una oferta de productos y es muy similar, ¿no? A menos que sea un producto innovador, entonces ya realmente hay un mercado para eso. Pero realmente mucho tiene que ver en la parte de venta, no solamente el producto, sino la forma en que lo vendes. Entonces, ahí eso tiene que ver con la frustración que te causa el no vender o el vender. Entonces, yo creo que estas partes claves de la inteligencia emocional y cómo pasar de una venta potencial a venta real, esas son las dos habilidades que hay que trabajar con un vendedor. Ok, excelente. Eh, Otra pregunta muy relacionada a la situación actual que estamos viendo, pues que es el tema de la pandemia. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación para incrementar ventas en esta época COVID? Sí, mira, una de las cosas que podemos hacer para incrementar ventas es, y no sé, tal vez lo han escuchado anteriormente, como por ejemplo salirte de la caja, ¿no? O pensar fuera de la caja. Y les puedo dar un par de cosas que pueden hacer precisamente para pensar fuera de la caja. Por ejemplo, una es, si tú tienes capacidad ociosa en tu empresa, que esto, bueno, yo maquilo o yo fabrico, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo, vestidos, ¿no? Camisas, playeras, y tengo un 50% de la máquina que está parada, un 50% del tiempo, bueno, ¿por qué no me pongo a fabricar, por ejemplo, cubrebocas? O sea, ¿por qué no hacer otra cosa diferente que vaya un poco relacionada con tu campo, pero que se pueda utilizar en el tema de pandemia actualmente? O a lo mejor no tiene que ser cubrebocas, pero tú sabes que hay empresas que a lo mejor ahorita son pequeñas, muy pequeñas, pero que están aumentando ventas por lo que tú quieras y a lo mejor puedes rentar
rentar tus máquinas o tu capacidad a otras empresas de un giro similar. A lo mejor no que sean igual, si tú, por ejemplo, produces vestidos, pues a lo mejor no que sea vestidos porque sería tu competencia, pero sí a lo mejor, por ejemplo, camisas o playeras o corbatas, por ejemplo, ¿no? Entonces piensa si puedes poner tus servicios de empresa no solamente como el producto, sino como un servicio de maquila a otras empresas, ¿no? Esa es una de ellas. La segunda que les puedo decir es, piensa si los productos que tú estás comprando, a lo mejor compras, por ejemplo, no sé, acero, y tienes una compra de 1 tonelada por mes, o a lo mejor hay otra empresa que compra 2, 3 toneladas por mes, y a lo mejor se pueden unir para hacer esa compra, y al momento de unirse, el volumen es más interesante para el proveedor y pueden bajar, por ejemplo, el precio, ¿no? Otra cosa que les podría recomendar como general es tratar de ver cómo hacer sus procesos más rápidos, cómo hacer sus procesos mucho más rápidos en su empresa, que esa es la parte del Lean Manufacturing que yo les comento, en donde haces tu empresa más eficiente, que sea mucho más rápida. Y bueno, si ocupan algún curso de esos también, aquí en el CCM contamos con una certificación Lean Business o con consultoría para poder ayudarles obviamente con el tema de manufactura. Pero son las tres, digamos, que pilares que veo yo actualmente en la pandemia que podemos utilizar: la parte de maquila, la parte de optimizar la compra y la parte de la eficiencia de la industria. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta por acá. Viendo el modelo, o sea, comentan así, bueno, se ve muy completo. De todo este modelo, ¿cuál sería como, por dónde podemos empezar? ¿Cuál sería como los primeros pasos para darle una estructura a toda la parte de ventas? Sí, muy buena pregunta. Y realmente el modelo está hecho para que empecemos por el principio que marcamos, ¿no? Que es la parte del procesamiento, que es la parte del pronóstico, la parte de la planeación de la producción. Porque si no tenemos clara la demanda del cliente, cómo es que viene después y cómo es que vamos a poner esta demanda precisamente en la fábrica, en la empresa, y cómo se va a ir moviendo la disponibilidad de la capacidad que tenemos, posiblemente tengamos fallas con el cliente. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Primero la parte de producción, entender la planeación de la demanda, entender cuáles son las restricciones que tenemos en la planta, entender cuáles son los pronósticos y si no hay un pronóstico, implementar un proceso de pronóstico. Y el tema de S&OP o de Sales and Operations Planning, que es un proceso que, digamos que son ciclos mensuales en donde se ve la parte de producción, la parte de cadena de suministro. Entonces, si tú empiezas con esa parte, va a ser excelente porque vas a primero como que a alinear cómo es que viene la producción, perdón, cómo es que vienen los productos para que haya una producción en la planta. Y después te vas con las otras partes, con las otras técnicas del valor del cliente, la parte de los soft skills, la parte de satisfacción del cliente, cuidar al cliente, la parte de ventas de cómo transformar el producto o esas ventas potenciales en reales. Ok, excelente. Pues bien, creo que con eso estamos llegando al final de la sesión. Pues cumplimos todas las preguntas. Y bueno, ya para cerrar, permíteme un segundito, voy a compartir pantalla de nuevo. Nos confirman si se ve pantalla, perfecto. Bueno, pues quiero agradecerle mucho a Héctor, muchísimas gracias por clarificar este modelo. Yo nada más para cerrar, también me gustaría como complementar, es como, pues todo este modelo es un rompecabezas y cómo apuntalar las ventas o cómo impulsarlas. Creo que en cada empresa hay una situación particular, pero hay que ver de todo este rompecabezas, evaluar cuál es el que podría estar un poquito más débil y que hay que robustecer. Entonces, la verdad es que sí quiero agradecer aquí a Héctor porque nos ofreció una visión muy completa en tu entro que hay que hacer con ventas y pues por eso es como pilares, cada uno hay que robustecerlo. Entonces ahí, muchísimas gracias Tocayo, muchísimas gracias por los comentarios. También muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Y bueno, pues la intención es que todo esto ayude para juntos, ahora sí que iremos solucionando esta situación que estamos viendo del entorno económico, que sabemos que es complejo, pero bueno, para esto estamos y la intención es traerles pequeñas cápsulas que nos agreguen mucho valor para seguir hacia adelante. Entonces, agradezco muchísimo a todos.